My Sí, lo head podemos too. ver. Your Mi little cabeza cutoff también. from about here. Hmm. Se ve un poco cortado. Is that Yeah. better? Bueno. No tengo ninguna novedad que decir. Solamente vamos a tomar las preguntas. La primera pregunta es de Omkar, que tiene una pregunta de la semana pasada. Jai Guru Maharaj Dandavat. ¿Me puedo oír? Sí. Tengo una pregunta en relación a la semana pasada, en que estabas hablando de los devotos de Occidente. Que de cierta forma entran y salen del Bhakti, que por ejemplo se casan, luego se divorcian, luego puede tomar sannyas y después dejarlo. Entonces es este tipo de mentalidad occidental, y estuve leyendo el Madhurya Kadambini, y bueno, es un libro antiguo que está hablando de una audiencia de India, pero para mí esto habla también de un devoto a nivel universal, y no simplemente si eres occidental u oriental. Pero me estaba preguntando si puedes comentar un poco de esto. Sí, creo que estás hablando de algo que está basado en la pregunta de Ram Govinda de la semana pasada, que fue la última pregunta. Esta pregunta era en relación a cómo los devotos se involucran a veces se involucran de una forma en que no obtienen los resultados que ellos esperan en cierto tiempo. Por ejemplo, vivir en un ashram, porque en realidad no es lo que es apropiado para ellos, para sus mentes, su dedicar. Y luego salen del ashram, pero en realidad son personas que no tienen trabajo, no tienen experiencia laboral, no tienen estudios, entonces quedan un poco eh, desconcertados en una situación material. Y lo que estaba hablando era del hecho de que en el contexto de nuestro sadhana bhakti, en las etapas iniciales, uno de los más grandes anartas que se debe superar es, bueno, Vishwanath Chakrabarti Thakur dice que esto aparece en distintos aspectos de las personas. Uno de estos es ir y venir en sus mentes. Debiese renunciar, debiese casarme, y así. Creo que esto es un poco diferente. Se relaciona un poco, pero es diferente a lo que estaba hablando Ram Govinda la semana pasada. Sí, seguro. Que cualquier persona que tenga esas ideas de indecisión, debiese casarme o no, debiese renunciar o no. En los tiempos de Vishwanath Chakrabarti Thakur, eh, eh, más allá de si es que uno debiese o no renunciar a una situación material, debiese solucionarlo. A veces cuando no resultan las cosas acá en Occidente, decimos, bueno, tienes que arreglártelas, hay muchas opciones. El tiempo ha pasado y el sistema de Varna Dharma no depende si te casas o no. No,
cuál sería tu trabajo, cómo funcionarías en la sociedad, eso lo determina este sistema, pero no dejas la sociedad, no te fuerzas a ser un renunciante, eso está claro. Yo estoy en este Barna, esto es lo que me corresponde, esta es mi disposición, y este es el trabajo que está disponible para mí. Es un poco diferente. Entonces esa tendencia puede estar ahí personalmente, pero lo que hablaba Ram Govinda en su pregunta era un poco diferente, eh, un fenómeno más moderno, que no encuentras alguien en India que se una al templo y que luego no tiene una educación. No solamente es un fenómeno más occidental de las sociedades occidentales, pero este sistema, para bien o para mal, ha estado como dominando el mundo, por así decirlo. Y puede ser que sea más universal en ese sentido, pero comparativamente, vamos a hacer una comparación en la cultura india, en los tiempos de India, cómo ha pasado el tiempo, y con los distintos samskaras en India, por ejemplo, haber nacido en India, actualmente es diferente. Ya no hay sistema de castas, ya no es un problema, es un poco más universal. En la cultura india es un poco menos problemático. No encuentra gente diciendo, oh, debiese convertirme en un renunciante, porque las personas han estado escuchando esos textos una y otra vez, y no es algo que se espere que la mayoría de la gente haga, el hecho de renunciar. Y en mi experiencia, cuando, cuando hablamos y hablando de una forma que ilumina, es como la mentalidad occidental piensa que es como tener una tarjeta de crédito que lo tienes y es tuyo inmediatamente. Entonces, hay una ventaja en relación a esto, que si te apresuras a hacerlo, puedes tener un progreso, pero cuando no haces el progreso que esperabas hacer, y tú caes de esta práctica o de esta vida de ashram, puede ser desconcertante. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Donde, en mi experiencia, muchos chicos indios escuchan esto una y otra vez, pero ellos se casan, no es un tema. No, ellos tal vez tienen un poco más del sentido de lo que significa ser un renunciante, por ejemplo. Es alguien que, si es que tú dices esto en una sala llena de jóvenes, en Occidente puede que muchos tengan la idea de sí, quiero renunciar. Pero si eres un hombre joven, en India, en los tiempos de Vishwanath Chakrabarti Thakur, esto lo encontramos también en el Jaiva Dharma. Esta pregunta de debiese renunciar o no, debiese casarme o no. Pero una vez que se decide, mm, no es un problema. Entonces, espero que eso te ayude. La siguiente pregunta es de Badra Devi. Ya que la relación de dos amados es de... bueno, me pregunto, ¿cómo puede haber dicha en el Brahman? Es una buena pregunta.
Creo que primero que todo es importante saber que en algunas de las sampradayas Vaishnavas, la palabra Brahman se refiere, es otro nombre para Bhagavan. Hay un verso en el Bhagavatam que lo describe, y en la traducción de este verso es que Dios se le conoce como Bhagavan, Paramatma, Brahman. Entonces, en esa perspectiva, podemos decir que cuál es la dicha de Brahman sería cuál es la dicha de Bhagavan. Y la razón por la que surge esta pregunta, por, por dos razones. En la Advaita Vedanta, Brahman no se considera la personalidad de Dios, ni sus lilas, ni cualidades. ¿Y quién es el objeto de amor? A un devoto que es la personificación de eso. Entonces, la pregunta que surge es desde una perspectiva de Shankar acerca de Nirvishesh Brahman, sin diferenciación, sin cualidades, es indeterminado, una cara indeterminada del absoluto. Entonces es una buena pregunta en relación a esa perspectiva, pero, y tiene su pregunta, su respuesta. Pero hay otra razón por la que emerge esa pregunta, y es que la Gaudiya Sampradaya, y este verso que he citado del Bhagavatam, diferentemente significativamente, es que Jiva Goswami en el Bhagavad Sandarbha y el Paramatma Sandarbha, dos de los Sat Sandarbhas, tienen toda una explicación en ese verso. El primero es que Vedanti Tat, las personas sabias dicen que el absoluto es de una conciencia no dual. Eh, Bhagavan, Paramatma o Brahman, ya no hay diferencia. Y luego Jiva Goswami une estos tres diferentes caminos a estas tres distintas caras del absoluto: Gyan, el conocimiento que lleva a Brahman, el cual es, en su perspectiva, un halo de Bhagavan, indiferenciado, una cualidad indiferenciada del absoluto. El Paramatma, esto es dualidad. Paramatma no es una dualidad material, pero todo esto, estas tres fases, estas tres caras de Dios, están fuera de la dualidad de la existencia material, que surge en la mente y con los sentidos y las impresiones de la mente. Y la mente determina, sankalpa vikalpa, me gusta esto, no me gusta eso. Eso define nuestra existencia material. Entonces, estos rostros de Dios, como lo entendemos en el Gaudiya Vaishnavismo, aparecen más allá de esa dualidad. Por eso es lo que se describe como una conciencia no dual, sobre la dualidad material. Y Nirvishesh Brahman es una no dualidad en ese reino, y el yoga es el camino hacia Paramatma. Entonces hay una dualidad, está Paramatma y está el yogi, hay dos. Y luego tenemos el camino del Bhakti, donde está Bhagavan, sus lilas, pasatiempos. Y también ahí hay dos, pero esta dualidad no es diferente.
el de Bhagavan y su Shakti, ya que este Shakti depende de Shaktiman, Bhagavan, y de su existencia. Es un poco más complicado, pero el punto principal es que Jiva Goswami diferencia el Brahman, Paramatma y Bhagavan. Y hace mucho sentido, ya que tienen mucho en común, pero también son diferentes. Y los distintos caminos del yoga también tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, en Italia, todos los caminos llevan a Roma, pero, bueno, hay distintos caminos que llevan a la trascendencia, pero hay una variedad. Está Brahman, Paramatma y Bhagavan. Y donde Bhagavan también tiene mucha variedad en sí mismo, como en de las distintas razas, qué raza, Madre raza. Bueno, pero la pregunta es acerca de Brahman, y esto surge ya que, como he dicho, como lo ve perdón, también como los gaudíes describen a Brahman, que es un poco diferente a la Manuya, es como un halo de Dios, que no es diferenciado, una cualidad indiferenciada. Podemos hablar de esto. Eh, el fuego inherentemente tiene la energía del calor e iluminar, la luz, la iluminación, luminosidad, y el calor es el sentimiento. No hay sentimiento en la luz. En Bhagavan hay calor y hay luz. Hay conocimiento y sentimiento, que es amar. Esta es la energía interna de Bhagavan. Entonces, Brahman es una cualidad de Bhagavan. ¿Cuál es la diferencia entre Bhagavan y Brahman? Entonces, estas cualidades no se manifiestan en Brahman. Si se manifestaran, habría diferenciación, habría variedad. Lo que Shankar decía eh, es que había una dualidad. Brahman es Bhagavan, donde en, en un rostro del absoluto en que Shakti está en manifiesto. Y, y la presencia manifestada, como les decía, de Brahman, desde una perspectiva gaudilla, el todo prevalente e indeterminado es conciencia, esta conciencia indeterminada que está en todos lados, es omnipresente. Entonces, ¿cómo se puede mover? ¿Cuál es el poder de Santaranga Shakti, del cual se constituye Bhakti y que hace que Brahman se mueva? Es Krishna, bailando. Y mientras más se concentra y más presencia y manifestación tiene, entonces más se mueve Dios. Y ese Swarup Shakti se manifiesta en Vaikunta. Bhagavan Narayan se mueve. Y en Goloka Vrindavan en particular, Krishna eh, está despierto toda la noche. No siquiera tiene tiempo para dormir. Cuando ya se va a ir a acostar, se tiene que levantar nuevamente para sus pasatiempos de la mañana. Entonces este Swarup Shakti está animando al absoluto, haciendo que el absoluto, quien es inmóvil y omnisciente y omnipresente, se pueda mover. Ese es el poder. ¿Cómo puedes imaginar eso? Bueno, ¿cómo algo que está en todos lados se mueve? Eso es por el Shakti de Bhagavan. Cosas imposibles pueden hacerse. Él está bailando, se está moviendo y él está en todos lados. Y aunque es omnisciente y lo sabe todo,
mientras más se manifiesta, menos sabe, porque esa omnisciencia pasa hacia el fondo y surge el sentimiento de la intimidad, del amar. El conocimiento se oscurece por la presencia del bhakti. La omnipresencia es contradictoria en cierto sentido cuando hay una omnisciencia que se trasciende, por así decirlo. Y bueno, mientras más el Swarup Shakti se manifiesta, más hay diferenciación con el absoluto, hay movimiento, amor. Entonces en Brahman, en contraste, en este espectro desde Bhagavan a Brahman, el Swarup Shakti está ahí manifiesto. No es que no lo tenga, pero está ahí manifiesto. Y la Jiva es similar a Brahman en este sentido. Una partícula en la cual el Swarup Shakti está en manifiesto. Está ahí, pero está en manifiesto. Ahora lo explicaré en cierto sentido. Aquí, en el mundo material, la Jiva es un agente, tiene agencia, es quien hace y causa que las cosas sucedan, ¿cierto? Pero las cosas que suceden por el poder de Maya Shakti, y Maya Shakti está haciendo. Es como, es como que te sientas a ver televisión y la televisión hace todo. Pero no pasa nada si es que tú no la enciendes. Eres un agente causal, estás causando que se materialice la realidad material. Pero esto está realizando lo Maya Shakti, que es externo a la Jiva. En- entonces, la Jiva es quien tiene una agencia en el hacer. Nosotros ponemos un show en la televisión y lo vemos, lo vemos, lo presenciamos. Eso sucede. Pero nuestra participación en él es como ser testigos, es solo ver una película. Porque Maya Shakti es extrínseco a nosotros. Nuestra capacidad completa de ser un participante en algo, eso requiere un Shakti que fuera inherente en nosotros. Algo, a diferencia de algo extrínseco externo a nosotros. Entonces, cuando nos liberamos por el poder de este Shakti que es Bhakti, entonces Swarup Shakti que está en manifiesto se vuelve intrínseco en nosotros y se manifiesta. Y ahí, por lo tanto, en el mundo espiritual, eres quien hace, y esto es lo que explica Rupa Goswami en Jiva Goswami, perdón, en los Sandarbhas, no estás en el mundo espiritual sabiendo lo que sucede. Es como una realidad virtual, porque este Swarup Shakti se manifiesta. Puedes decir, hay dos formas de hablar de esto, puedes decir, la Jiva tiene el potencial, o puedes decir, la Jiva tiene el amor y manifiesto, tiene el potencial de amar o tiene el amor en manifiesto. Hay que ver cuál de las dos aplica. Está aquí o está allá. Estás más allá del plano físico aquí. Pero yo creo que el Swarup Shakti, decir que está en manifiesto es más acertado que decir que la Jiva tiene el potencial de amar. Como el ejemplo que da Jiva Goswami mismo, que dice, bueno, y esto también viene de Ramanuja, perdón, no lo escuché. El conocimiento de la Jiva está contraído y por la buena asociación esto emerge. Entonces, la Jiva tiene el potencial de saber o el conocimiento está en manifiesto.
Hay una diferencia entre ambos y hay ejemplos que se han dado también. Si es que vas al bosque y cavas un agujero, se puede manifestar el agua y construir un pozo, ¿cierto? Si es que vas lo suficientemente profundo, vas a encontrar agua. Pero ese agujero tiene el potencial de tener agua o ya tiene el agua, como el ejemplo de una joya. ¿Tiene esa joya el potencial de brillar? O brilla, pero está cubierta de polvo. Cuando retiramos el polvo va a brillar. Entonces, esto último seguramente es más acertado. Entonces, el conocimiento de la yiva está contraído. Entonces, dicho eso, a esta pregunta, ¿cómo puede haber dicha en Brahman? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo puede haber dicha en Brahman? La dicha es una experiencia. Entonces tiene que haber algo que estás experimentando. Esa es la dualidad. Y si no hay dualidad en Brahman, no es una característica de Brahman. Entonces, la dicha de Brahman es algunas veces descrita como la ausencia de sufrimiento. Se describe negativamente la ausencia de sufrimiento, el fin del sufrimiento. Es como un alivio, ¿cierto? Imagínate que eres libre de todo sufrimiento y ansiedad. Eso es bueno. Entonces, es una forma que se ha descrito. Y si decimos, bueno, la yiva, el Swarup Shakti está de manifiesto y ese Shakti es Bhagavan. Entonces, cuando Sanatana Goswami escribe en el Brihad Bhagavatamrita, que, que la yiva tiene ausencia de sufrimiento como Brahman, eso sí, pero mientras su identificación esté solamente con Brahman o con la identidad material. Pero desde el punto de vista Gaudiya, esa es una forma incompleta de realización, porque el hecho de que la yiva es sirviente de Hari, inherentemente por naturaleza, está no manifestado. Entonces es una forma indistinta de realización. Y este es un punto que hace Bhaktivinoda Thakur, Rupa Goswami, Jiva Goswami también. Entonces, la dicha de Brahman, ¿qué es? Ha sido comparada a dormir. Si tuviste un mal día, yo creo. Si tuviste un mal día y te vas al sueño profundo y te desconectas del mundo físico y del mundo mental en los sueños y eso te trae paz. La mente nos persigue, los sentidos nos persiguen y eso se detiene mientras duermes. No suena muy atractivo, porque somos Gaudiya Vaishnavas. Suena como, bueno, en Gyan no hay tomar, y el no tomar, no sacar, es parte del amor. Entonces, si paras de, de tomar cosas, entonces nada te va a perseguir. Y al terminar eso es pacífico. Por lo tanto, ¿qué hay después? Shanti, Shanti, Shanti. Esta dicha, eh, como característica del Brahman indiferenciado, es muy abstracto. Algunas veces se describe como ausencia o un alivio del sufrimiento. Pero esto se puede describir como algo no relacional, una dicha no relacional, porque la dicha relacional está en términos de Vishayas Rai, Krishna como el objeto de amor Vishai y el devoto
el Asrai, estos dos, este amor relacional, eso es muy, muy lógico, muy práctico, como una experiencia humana. Puede ser un poco dichoso estando solo, pero si encuentras a alguien con quien estás en la misma página, esa diferencia va a ser considerable, muy positiva en comparación. Entonces es una dicha negativa, por así decirlo. Tal vez ni siquiera habría que llamarlo dicha. Es lo que es prominente en esa cualidad de Dios es Sat, el Chit y Ananda. Ahí, por comparación, es menos prominente, a diferencia de Bhagavan, que es el opuesto, es Krishna. La dicha es prominente. Por lo tanto, la existencia, eh, Dios es como, Brahman es como prominente, omnisciente, y Bhagavan está viviendo en Braya. ¿Qué es esto? Krishna es Dios. Krishna no sabe que es Dios. Lo olvida por el bien del lila. Y cuando la dicha es prominente, entonces hay una experiencia de lo conocido y lo desconocido de Braya. Y esa es la base de ese conocimiento, el no saber que Dios es, que Krishna es Dios. Esa es la base de su conocimiento y eso lo fuerza a amarlo. Y amar a alguien es conocerlo. Si tú amas a alguien, te van a decir todos sus secretos. Eso es un hecho. Entonces, donde la dicha está prominente, es decir, el amor es prominente, entonces el conocimiento y la existencia son solo aspectos de esto, de amar. Tú puedes amar a alguien viviendo en un agujero en un árbol, es un lugar muy pequeño, pero si tú lo amas, entonces es grandioso. Brahman es grande en espacio, pero es pequeño en contraste. Entonces ese es el espectro. Paramatma lo sabe todo. El yogi no se mueve y puede controlar sus órganos y lo sabe todo. Pero Bhagavan, el amor es prominente. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Amar, existir o existir para amar? Existir para amar es mucho mejor que saber para amar. ¿Qué tipo de dicha es la que experimenta un Mayavadi? ¿Qué tipo de dicha es esa? ¿Irse a dormir, tener dicha? Sí, un poco, pero bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Guru Maharaj. Solo una nota por la traducción de hoy. Ah, si puedes hablar un poquito más lento. Y también hay una pregunta de Sayon. Era, ¿dónde va Guru Maharaj? Esta explicación que acabas de dar es muy encantadora, de que Krishna está despierto toda la noche en el pueblo, en Brindavan. Y se me viene la idea de que hay como una perspectiva de paganismo que no tiene una connotación negativa y no hay ningún tipo de connotación, e incluso
de asociaciones panteístas que vinieron mucho, mucho después, y es la asociación entre el panteísmo como la adoración de muchos dioses. Pero podríamos decir que por el énfasis en esta simpleza encantadora y falta de majestuosidad y endiosamiento en Brindavan, existe, y esta conexión con la naturaleza y los animales, particularmente las vacas, por supuesto, y el énfasis en el sentimiento natural, más allá de que cualquier otro tipo de intelectualización o teorización. Es por esto que el Gaudiya Vaishnavismo es más parecido a una versión sádvica del paganismo. Mm, el panteísmo personal adora a muchos dioses. Es la idea de que el mundo es Dios, el panteísmo. El politeísmo, eso es lo que me refería, el politeísmo. El politeísmo son muchos dioses. Sin la buena asociación o el entendimiento de la filosofía, la teología, que es tan rica y profunda y destaca el lila de Krishna, sería fácil para cualquier persona pensar en las historias del Braya Lila como la adoración de Govardhan como animismo, ¿cierto? Que sería como una forma de paganismo, un pensamiento preteológico, por así decirlo. Que ellos dependen de la naturaleza y por lo tanto la adoran. Por supuesto que en el lila de Govardhan no se sacrifica a nadie, no se sacrifican vírgenes ni cosas así. Pero sí, parece algo así. Y podrías decir eso, pero ¿cuál es la pregunta? Podría ser, podría ser algo así como un Shuddha panteísmo o Shuddha paganismo, algo así, muy puro. Luce como el paganismo de cierta forma. Eh, al hacer una analogía. Pero bueno, gracias por eso. ¿Alguna otra pregunta? La siguiente pregunta es de aquí, de Prabhu Vishnu. Dandavat Maharaj, muchas gracias. Eh, Estoy estudiando el Jaiva Dharma porque quiero saber de Jiva Tattva. Entonces venimos del Viraj. Viraj es como el Brahmayoti que decías. En esta posición no tenemos conciencia, no queremos nada, no nos lamentamos, no hay samskaras previos. Entonces, ¿qué hay que nos hace caer en Maya y volver? No, no puedo comprender eso. ¿Cómo terminamos en el cuerpo de Mahavishnu? Pues, por la energía de Sadashiva, en esa energía. Hay diferentes formas de contestar esto. Bhaktivinoda Thakur está hablando en una forma a que te has referido a eso, pero además de cómo lo explica Bhaktivinoda Thakur, él explica que la jiva, en términos de su predicamento, el predicamento del alma, es que no hay inicio. Su inicio fue, bueno, no es algo a lo que debas darle muchas vueltas. No hay inicio a los samskaras, no tienen inicio. Por eso es que Madhava no estaba satisfecho con esa explicación de saber que la existencia no tiene inicio
y que la yiva no tiene inicio, ya que la yiva se encuentra en distintas posiciones. Entonces debe haber algo más eh, de que, de que el karma es que nos trae distintas posiciones. Entonces cada yiva debe ser diferente inherentemente y por lo tanto hace distintas decisiones desde tiempos sin inicios. Esta es una lógica muy buena. El Gaudiya Vaishnavismo enfatiza la cualidad de cada yiva, más allá de que, bueno, esto aparte de lo que estás preguntando, se puede considerar que porque todas las yivas son iguales, eso significa que todos están hechos de lo mismo, pero no significa que todas sean iguales. Si fueran todas iguales no habría diferencia. Pueden ser iguales y diferentes. Entonces, cada yiva es única, tal como cada grano de arena está hecho de lo mismo. Todas son diferentes y también la nieve, cada copo de nieve es diferente. Entonces, aunque enfaticemos que todas las yivas son iguales, son diferentes. Hay diferencias kármicas que emergen de las decisiones. Las decisiones son diferentes. ¿Y por qué? Porque las yivas son individuales y diferentes. Y por lo tanto, hay una distinción de cada yiva. Pero aparte de esto, Bhaktivinoda Thakur ha, ha agregado, explicado esto similar a lo que dice la perspectiva de Madhava, sin decirlo. Ocupa ciertos términos de que hay algo único acerca de cada jiva y esa unicidad es un predicamento, ¿verdad? Si dices que dos jivas están entre el espacio y desde ahí tienen una idea, una perspectiva vaga y realmente no, eso exonera a Dios del predicamento de la jiva. Si es que eh, este tipo de respuestas emerge cuando tratas de quitarle la culpa a Dios. De eso se trata. El Vedanta Sutra dice que Dios es parcial, porque algunas personas nacen ricas y otras nacen pobres. Y otros dicen, no, bueno, eso es karma. Bueno, pero ¿qué pasa cuando inició ese karma? Y el sutra dice, bueno, no hubo inicio, digamos. No pienses más, no le des más vueltas. Hay cosas que van más allá del pensamiento. Eso es lo que dicen las escrituras. Entonces es posible dar apoyo a lo que apoyarse a lo que dicen las escrituras. Pero es un punto débil en el hinduismo, en un sentido, donde cada filosofía tiene puntos débiles y puntos fuertes en que tratan de explicar la realidad última, pero esto está más allá de las palabras y el pensamiento, la filosofía, la teología. Todo esto queda corto, porque hay otro ángulo de visión, por ejemplo, el cristianismo, donde si se habla de esto va a aparecer un punto débil.
Entonces, como decir que viene primero, el árbol o la semilla. ¿Cómo podemos explicar esta falla, por así decirlo? La filosofía moderna también razona acerca de esto, pero pienso que dicho eso, otra explicación que puede ayudar es que Paramatma se refiere a es Kshirodakashayi Vishnu, Mahavishnu, eh, y Paramatma, Mahavishnu es el primer avatar, la primera manifestación de Dios que cruza hacia abajo. Que avatar significa que baja de arriba hacia abajo al mundo material. Entonces, ¿por qué Narayan aparece como Paramatma, como Mahavishnu? Krishna Kaviraj Goswami dice que en Vaikunta, Narayan tiene un deseo que no se puede cumplir en Vaikunta. ¿Qué es eso? Tiene el deseo de otorgar mukti a las jivas, pero todas las jivas son muktas. Entonces, para que eso sea posible en el mundo material, ya existe, es parte de Dios, es uno de tus shaktis, pero la forma de Dios está limitada por la forma que se manifiesta, es Mahavishnu, y Mahavishnu es una manifestación particular de Mahasankarshan en Vaikunta. ¿Qué es lo que hace Mahasankarshan en Vaikunta? Eso manifiesta las jivas, Nityamuktas. Bhaktivinoda Thakur dice que, bueno, entonces, donde esté Bhagavan están sus asociados, donde está Dios están sus asociados. Está Baladev, Mahasankarshan, Mahavishnu, ellos presiden y están en Goloka, en Vaikunta y en el mundo material. Eso es lo que hacen. Entonces, desde esta explicación, aquellos que se elevan, aquellos que suben, que los que transfieren ser manifestaciones de Mahavishnu en Vaikunta, que no es diferente de Mahasankarshan, que no es diferente de Mahavishnu, y quienes bajan se manifiestan como expansiones de Mahasankarshan, que es Mahavishnu y que preside sobre el mundo material. Entonces, en un sentido, ambos vienen de la misma fuente, uno está arriba, otro está abajo, y en esa explicación no hay alternativa involucrada, ¿entiendes? No hay opción. Puedes hablarlo como una opción, algunos suben, algunos bajan, tal vez para enfatizar, bueno, esa explicación tiene fallas, porque, claro, pero porque a través de tus propias decisiones, ¿cómo puedes culparte de tus propias decisiones? Entonces, es cierta forma de exonerar a Dios de ciertas cosas para no culparlo. ¿De quién es la culpa? No se le puede culpar. Nosotros también somos Shakti, pero esa es otra forma de verlo. Entonces, la forma de Mahavishnu, eso es Mahasankarshan. Quienes bajan vienen de Mahavishnu, que preside el mundo material. Y Mahasankarshan
controla el mundo espiritual. Entonces Mahavishnu se manifiesta las jivas y él es que se vuelve muchos a través de la dicha. Entonces se necesita dos para amar. Entonces uno se vuelve muchos, desde lo homogéneo hacia lo heterogéneo. Uno se vuelve muchos. Son pequeñas porciones del absoluto. Entonces esta área de jurisdicción es el mundo material. Entonces esto ocurre porque hay dos caras de Dios. Esto ocurre porque Narayan quiere otorgar mukti. Luego te pregunta por qué entonces hay muktas y otros que no. Entonces porque Dios quiere otorgar mukti y está Maya Shakti. Entonces, ¿por qué está Maya Shakti? Lo experimentamos, sabemos que existe. ¿Por qué hay Maya Shakti? Ahora, Sanatana Goswami dice en el Brihad Bhagavatamrita que Sada Nacida es mejor que Nitya Siddha, porque Sada Siddha, bueno, él dice que esa posición es mejor, es una forma de verlo. El problema es pensar que somos diferentes de Dios. ¿Por qué Dios haría un mundo con gente sufriendo? Porque él no hizo ningún mundo. Eso ya existía, Maya Shakti existe. Entonces él no está involucrado para nada. Sí está involucrado en la forma de Mahavishnu. ¿Y qué significa? Que se expande en muchos. Ahora, cuando él se expande en muchos, hay más, entonces hay un problema en relación a la naturaleza material. Entonces, ¿cómo lo soluciona? Surgen los avatares y envía devotos. Entonces está tratando de remediar el problema. Y tiene conciencia de sí mismo y quiere manifestarla. Y si quiere manifestarla como muchos, en su jurisdicción del mundo material, entonces sería problemático. No se manifiesta para nada. Ese es el problema, ¿cierto? Y por supuesto que tomamos decisiones. Entonces, si no pudiésemos tomar decisiones, entonces no tienes libertad. ¿Y qué es más valioso que la libertad? Si no tienes libertad, entonces no puedes tomar decisiones, no tienes libertad. Entonces, ¿para qué Dios nos hizo libres si sufrimos? Entonces, ¿por qué no haces un círculo cuadrado? No existe. Bueno, y allá puede ser libre en un sentido, pero la yiva es quien hace la decisión, toma la decisión en la existencia material. Entonces, estos son algunos nudos filosóficos y donde las explicaciones no van a satisfacer a todos. Eso es un hecho, especialmente la teología. ¿Por qué si existe Dios hay un mundo de sufrimiento? ¿Por qué Dios haría que la gente sufra? Hubo una marea y murió gente, entonces, ¿cómo pasó? Entonces, bueno, los tiburones tenían hambre, eso suena bien para ellos, pueden venir
y comer esos cuerpos. Entonces, hay cosas que no hay que darle muchas vueltas y continuar. Es como el Buda, que le preguntaron algo similar. ¿De dónde venimos? ¿Por qué sufrimos? Y es porque quieres cosas y tu deseo por las cosas te trae sufrimiento. Y cuando las obtienes, quieres quedártelas, entonces ese deseo por cosas te hace sufrir. Pero quieres profundizar, profundizar, no, eso no te va a ayudar a salir de esa situación. Es como ser golpeado por una flecha. Esto va a doler, pero voy a sacarla de inmediato. ¿De dónde vienes? ¿Cuál fue su trayectoria? ¿Quién la disparó? Porque la dispararon. Vas a morir respondiendo todas esas preguntas antes de sacar la flecha. Entonces, mejor saca esa flecha y libera el dolor y luego vas a saber cosas. Pero no vas a ser capaz de explicarlas, incluso si las sabes, porque va más allá del pensamiento y las palabras. Pero cuando uno se da cuenta, el problema no existe, porque es uno quien se ve diferente de Bhagavan. Y ese es un problema. Si tú ves que no eres diferente de Bhagavan, Bhagavan es Dios, hay una diferencia al mismo tiempo, claro, pero estamos viéndolo desde el punto de vista de la unidad. No hay nadie a quien culpar. Pero el Paramatma, si no manifiesta las jivas, es mejor o peor. Cuando él lo hace, les da cuerpos con un propósito de funcionar en relación al Dharma, su Dharma y lo que el mundo necesita, y eso los hace ser los hacedores y que tomen ciertas ventajas de los que se les ha provisto y que puedan tomar sus propias decisiones. ¿Qué más puedes hacer? Ha creado seres libres, relativamente hablando, y si no fueran libres no podrían tomar esa decisión. Esa es alguna explicación. Gracias por tu ayuda. Muchas gracias, Guru Maharaj. Hay otra pregunta, si es que tiene tiempo de tomarla. Maharaj, solo hay unos minutos, quedan solo unos minutos, pero mañana es la aparición de Balaram. ¿Hay algo que quisiera agregar a eso? Bueno, sí, yo he escrito un gran capítulo de Balaram Tattva en mi libro nuevo. Y hay una explicación de Baladev. Así que para quienes quieran ganar el libro, recomiendo leerlo. Y Baladeva es un, una expansión de Krishna muy interesante. Una de las formas en las que me gusta señalarlo es que él es ambos objeto de amor y ejemplo de amor al mismo tiempo. Él es Dios y él es un devoto de Dios. Él es el mejor amigo de Krishna. Entonces, muchas veces se compara con el guru. Todas las escrituras dicen que directamente es Dios, pero también es querido para Dios. ¿Cómo puede ser Dios y ser querido para Dios al mismo tiempo? Esto es algo representativo de la unidad del guru con Dios y ser querido para Dios a través del bhakti. Entonces, algunas veces Baladeva
se habla como Guru Tattva. Entonces es algo muy interesante acerca de Baladev y su amistad y servitud hacia Krishna. Y es tal que en todos los avataras que tiene Krishna, viene con él. Se dice que, por ejemplo, en el amor tres son multitud. Y él está ahí como Anantases, como un gran trono que se manifiesta para Lakshmi Narayan. Cuando está él y sobre él está sentado Lakshmi Narayan. Sí, pero él no interviene, no se interpone en el camino de ellos. Y en relación a Krishna Lila, él es el hermano mayor. Entonces en su presencia el amor de las gopis se contrae, porque en su constitución tiene Vatsalya. Hay Vatsalya y un poco de Sakya. Por lo tanto, él no participa directamente en la vida romántica de Radha y Krishna. Él luego regresa a Vrindavan y él ahí habla con las gopis. Pero aparte de eso, en el Braya Lila, él es un Maryada Purusha. Él toma cuidado, él cuida a Krishna, se preocupa de que se comporte. Le pregunta a Krishna, Krishna, ¿comiste tierra? Y Krishna dice, no, le pregunta a Balaram y dice que sí. Entonces, Madre Yashoda enfatiza este rol que él tiene de hermano mayor. Pero mi punto es que en su omnisciencia, él sabe que Krishna ama a las gopis, pero no lo acusa para encubrir su paraquilla, su secreto. Y en el Gaura Lila, cuando aparece como Nityananda Prabhu, entonces él puede hacerlo. Y está hablando de las virtudes del Gaura Lila y tenemos a Prabhu. Ahí es donde él viene, Chaitanya Mahaprabhu viene a experimentar este amor de Radharani y es el paraquilla va en todas sus expresiones. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Nos vemos la próxima semana. Haribol. Jai.